Mi esposo y su madre me humillaron, tratando de echarme como si nada. Isabela aparcó su Volvo azul oscuro cerca de casa y apagó el motor. Había sido un día intenso en la empresa constructora. Los clientes habían exigido cambios de última hora en el proyecto y los contratistas se quejaban de los plazos. Se frotó las sienes con cansancio y miró su casa, un edificio de 2 pisos de ladrillo rojo con contraventanas blancas, que le había dejado su tía Rose hacía 8 años. En aquel momento le pareció un regalo del destino, una oportunidad para empezar una vida familiar con Nathan en su propia casa. Al subir los escalones del porche, Isabela vio un coche rojo desconocido en la entrada. Su corazón dio un vuelco. Conocía ese modelo. Nathan le había enseñado fotos de un Mercedes igual en el concesionario unos meses atrás. La llave giró en la cerradura con el clic habitual y ella cruzó el umbral. El aroma de su casa, una mezcla de lavanda de las bolsitas que había colgado en los armarios y el aroma apenas perceptible de un costoso ambientador, la recibió como un abrazo. Se oían voces en la sala de estar, la risa de una mujer, sonora, segura, con notas de triunfo, y la voz de su suegra Connie, que claramente se sentía la dueña de la situación. Isabela se quitó los zapatos y los colocó en un hueco especial en la entrada, que ella misma había diseñado e instalado 2 años atrás. Cada detalle de la casa llevaba la huella de su gusto y su trabajo, desde el papel pintado con pequeños motivos florales, elegido con especial cuidado, hasta las lámparas de hierro forjado que había comprado en una tienda de antigüedades del centro de South Portland. «Isabela, por fin», gritó Connie desde la sala de estar, como si la dueña de la casa llegara tarde a su propia cena. «Ven aquí, tenemos invitados». Atravesó el vestíbulo, pasando por delante de las fotos familiares que colgaban de las paredes, las fotos de su boda, las vacaciones en Vermont, los rostros sonrientes de años pasados que ahora parecían burlones, y se detuvo en la puerta. En su sofá, que había elegido durante 3 meses en una tienda de muebles, tras revisar la mitad de los catálogos y visitar 4 salones diferentes, estaba sentada una joven rubia con un vestido rosa brillante. La chica parecía tener 25 años, quizá un poco más, con una manicura impecable y un maquillaje profesional que seguramente costaba más que el sueldo semanal de una empleada normal. Junto a ella se sentaba Connie Harper, una mujer de 62 años con el pelo corto y canoso, y la costumbre de sentarse como si todo el mundo le debiera algo. Hoy llevaba puesto su mejor traje, gris oscuro con botones dorados, que solo se ponía en ocasiones especiales. Al parecer, hoy era uno de esos días. «Te presento a Summer Lang», dijo su suegra sin levantarse del sofá, pero gesticulando como si estuviera presentando a un invitado de honor en una recepción. «Trabaja en el concesionario donde Nathan compró su nuevo coche». Summer sonrió y saludó con la mano, en la que brillaba un anillo con una gran piedra. Un diamante, a juzgar por el juego de luces, auténtico y caro. Isabela pensó por un momento que esa joya valía más que su sueldo mensual como gerente de una empresa constructora. «Hola», dijo Isabela secamente, y se dirigió a la silla frente al sofá, sintiéndose como una invitada en su propia casa. «¿Está Nathan en casa?» «Aún no, pero llegará pronto», respondió Connie y miró significativamente a la invitada. Esa mirada estaba llena de complicidad, como si entre ellas existiera algún secreto del que Isabela no estaba al tanto. «Te estábamos esperando. Tenemos que hablar de algo». Isabela se sentó en el sillón y vio que había unos documentos sobre la mesita. Los papeles estaban cuidadosamente dispuestos en abanico, como para una presentación, e incluso a distancia podía distinguir los sellos oficiales y las firmas. En una esquina de la habitación había una caja que antes no estaba allí, grande, de cartón, con la inscripción «Summer» escrita con rotulador. «¿Qué son esos documentos?», preguntó señalando la mesa con la cabeza y sintiendo cómo un nudo frío de ansiedad comenzaba a crecer en su estómago. Summer se inclinó hacia adelante y su perfume, intenso y caro, con notas de jazmín y ámbar, llenó el espacio entre ellas. La chica llevaba un vestido de algún diseñador famoso. Isabela no entendía de marcas de moda, pero la tela y el corte delataban que era una prenda cara. «Tiene que ver con tu casa», dijo con una voz en la que se notaba una confianza en sí misma mal disimulada. «Verás,
Nathan y yo tenemos pensado casarnos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe físico. Isabela sintió cómo se le iba la sangre de la cara y le empezaban a zumbar los oídos. De repente todo el mundo se volvió irreal, como si estuviera viendo una mala película en la que la habían obligado a interpretar el papel principal. ¿Qué has dicho?, susurró, sin dar crédito a sus oídos. No te asustes, intervino Connie, acomodando la almohada detrás de su espalda y hablando en un tono como si estuviera comentando el tiempo. Nathan llevaba tiempo queriendo hablar contigo, pero lo había estado posponiendo. A los hombres, ya sabes, no les gustan las conversaciones difíciles, especialmente cuando se trata de sentimientos. ¿Quiere el divorcio?, preguntó Isabela en voz baja, sin poder creer lo que estaba pasando. En algún lugar en lo más profundo de su mente, pensaba que era un sueño, una pesadilla de la que despertaría en su cama junto a su marido, roncando. No solo eso, Summer cogió uno de los documentos de la mesa y lo agitó en el aire como si fuera un abanico. Verás, esta casa se compró durante vuestro matrimonio, lo que significa que es un bien ganancial. Según la ley del estado de Maine, Nathan tiene derecho a la mitad del valor. Isabela se levantó bruscamente, apretando los puños. La silla se balanceó por el movimiento brusco y uno de los documentos cayó al suelo. «Esta casa me la heredó mi tía Rose», exclamó, y su propia voz le pareció extraña, histérica. «Tengo todos los documentos, el testamento, los certificados de herencia. No he engañado a nadie». «Por supuesto que los tienes», dijo Connie con calma, acariciando el brazo de la silla con sus uñas manicuradas. «Pero no creerás que mi hijo vivió aquí 8 años gratis, ¿no? Invirtió dinero en reformas, pagó los servicios públicos y los impuestos sobre la propiedad. Además, parte del dinero para acondicionar esta casa procedía de la venta de su piso de soltero». «Eso no es cierto», gritó Isabela, sintiendo cómo una ola de ira la invadía. «Nathan vendió el apartamento solo 2 años después de que nos mudáramos aquí, y se gastó el dinero en su nuevo coche. Tengo todos los recibos, todos los documentos». Summer se rió, breve y despectivamente, como un adulto ante la estupidez de un niño. «Tenemos documentos que lo refutan», dijo golpeando la mesa con sus largas uñas. «Y mañana por la mañana lo llevaremos a los tribunales. Nathan ya lo ha tramitado todo a través del abogado Mitchell, el que ganó el caso contra los Johnson el año pasado». La habitación pareció flotar ante sus ojos. Isabela se dejó caer en la silla, sintiendo que las piernas le fallaban. 8 años de matrimonio, 8 años de vida juntos en esta casa que ella había amueblado, reformado y en la que había invertido su alma y todos sus ahorros. Recordaba cómo había elegido cada lámpara, cada alfombra, cómo había estado 3 horas en la tienda de bricolaje decidiendo entre 2 tonos de pintura para el dormitorio. Y ahora esa chica estaba sentada en su sofá, hablando de sus planes para su casa. «No lo entiendo», susurró, mirando sus manos temblorosas. «¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo decidió Nathan?» «Querida, todo esto empezó hace casi 2 años», dijo Connie, y en su voz no había ni una pizca de compasión, solo condescendencia. «Mi hijo es demasiado bueno para hacerte daño de inmediato. Pero una persona tiene derecho a ser feliz. Y tú y él, bueno, todos veían que hacía tiempo que las cosas no funcionaban entre ustedes». «¿Y yo no soy una persona?». Isabela sintió cómo la ira le subía por el pecho, ardiente y abrumadora. «Esta es mi casa. Yo vivo aquí. Aquí planeaba criar a mis hijos». «Vivías», corrigió Summer, mirando atentamente sus uñas y hablando en un tono como si estuviera comentando la cena de la noche anterior. «Verás, necesitamos un lugar para nuestra nueva familia. Esta casa es ideal, espaciosa, en una buena zona, cerca de buenos colegios. Y además, lo justo es lo justo. Nathan te ha mantenido durante 8 años. Te ha proporcionado todo lo necesario, ¿y ahora quieres dejarlo sin nada?». «¿Me ha mantenido?». Isabela se echó a reír, pero fue una risa histérica, dolorosa. «Yo trabajo tanto como él. Pago la mitad de todos los gastos de esta casa. Compro la comida, pago las facturas, hago las reformas». «Todo eso se puede discutir con los abogados», respondió Connie imperturbable, levantándose del sofá y alisando los pliegues de la falda. «Mañana a las 10 de la mañana
Hay una vista en el Tribunal de Distrito de South Portland. Prepárate y vístete adecuadamente. A los jueces no les gusta que la gente vaya al tribunal como si fuera al trabajo. Isabela se levantó y se dirigió a la escalera que llevaba al segundo piso. Necesitaba estar sola, pensar, buscar los documentos, llamar al abogado. Las piernas le temblaban y en su cabeza daba vueltas el mismo pensamiento. ¿Cómo era posible? ¿Cómo se atrevían? ¿Qué iba a hacer ella? Pero a mitad de camino se dio la vuelta. ¿Y dónde está Nathan?, preguntó aferrándose a una última esperanza. ¿Por qué no me lo ha dicho él mismo? ¿Por qué te ha enviado a ti? Summer sonrió con especial dulzura, y en esa sonrisa había tanta alegría venenosa que Isabela sintió náuseas. Está en el gimnasio con sus amigos, respondió la chica, arreglándose el pelo. Dijo que no quería ver tus lágrimas y tus berrinches. Le molestan mucho. También pidió que te dijera que recogerá sus cosas mañana, después del juicio. Isabela estaba sentada en la cama de su dormitorio, con una carpeta con los documentos de la herencia en las manos. Los papeles estaban esparcidos a su alrededor. El testamento de la tía Rose, el certificado de herencia, el pasaporte técnico de la casa, los documentos de la tierra. Todos confirmaban lo mismo. La casa le pertenecía incondicionalmente. No podía haber ninguna propiedad compartida. Releyó las mismas líneas una y otra vez, tratando de encontrar alguna pista que pudiera dar a Nathan derecho a la casa. Su suegra y Summer se habían marchado por fin hacía una hora, dejando tras de sí el aroma de unos perfumes caros y una sensación de catástrofe. En la mesa de centro del salón quedaron sus documentos, que Isabela ni siquiera se atrevía a tocar. ¿Y si realmente había algo allí? ¿Y si en 8 años de matrimonio se le había escapado algo? ¿Había cometido algún error? El sonido de la puerta de entrada al abrirse la hizo sobresaltarse. Nathan por fin había regresado. Isabela oyó cómo dejaba las llaves con estrépito en un cuenco metálico que había en la mesita del recibidor y cómo pisaba con fuerza el parqué. Por el ruido, estaba claro que estaba borracho. Al parecer, después del gimnasio, se había ido con sus amigos a un bar a celebrar la próxima victoria. ¡Isabela!, gritó desde abajo, con una alegría poco habitual en su voz. ¿Dónde estás? ¿Te has escondido? Ella no respondió. Siguió sentada en la cama y escuchó cómo su marido subía las escaleras. Sus pasos eran irregulares. Era evidente que se agarraba a la barandilla. Tropezó en uno de los escalones y soltó un taco, breve y malintencionado. Isabela apretó entre las manos el certificado de derecho a la herencia y pensó que era la primera vez en 2 años que veía a Nathan borracho. Antes solo bebía en días festivos y con moderación. La puerta del dormitorio se abrió de par en par y su marido apareció en el umbral. A sus 37 años, Nathan Harper seguía siendo atractivo. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro que siempre peinaba cuidadosamente con gel. Hoy tenía el peinado desordenado, la camisa medio fuera de los pantalones y una sonrisa de borracho en el rostro. En la mano apretaba una botella de cerveza que, al parecer, había cogido de la nevera. «Ah, aquí estás», dijo apoyándose en el marco de la puerta. «¿Estudiando documentos? Una ocupación muy útil. La educación es algo maravilloso». Isabela lo miró y se dio cuenta de que tenía ante sí a un desconocido. En 8 años de matrimonio, se había acostumbrado a un marido serio, a veces taciturno, que trabajaba hasta tarde y rara vez sonreía. Y este Nathan, desenfadado y burlón, le resultaba completamente desconocido. «Nathan, ¿qué está pasando?», preguntó ella tratando de mantener la calma. «Tu madre y esa chica dicen que me vas a demandar, por mi casa». Él se rió y bebió un trago de cerveza directamente de la botella. «No es tuya, querida, es nuestra. ¿O pensabas que había vivido aquí durante 8 años por caridad? Esta casa me la heredé». Isabela se levantó de la cama sin soltar los documentos. «No tienes ningún derecho sobre ella». «Por herencia», repitió Nathan, entrando en el dormitorio y mirando a su alrededor como si lo viera por primera vez. «¿Y quién reformó el baño? ¿Quién cambió el cableado? ¿Quién pagó el techo nuevo cuando el antiguo empezó a gotear hace 3 años? Lo hicimos juntos, a medias. Tengo todos los recibos». «Tienes los recibos de los materiales», sonrió él, acercándose a la ventana y mirando a la calle. «¿Y quién pagó la mano de obra? ¿Quién contrató a los obreros?
¿Quién vivió 3 semanas entre el polvo mientras reformaban la cocina? Isabela sintió que le temblaban las manos. Sí, es cierto. Nathan solía negociar con los obreros y les pagaba él mismo. Pero era su dinero común, sus decisiones comunes. ¿Estás loco?, dijo ella en voz baja. Es nuestra casa, nuestra familia. ¿Cómo puedes? ¿Nuestra familia? Nathan se volvió hacia ella y su expresión cambió. La alegría ebria dio paso a algo duro, casi malicioso. ¿Qué familia, Isabela? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están los planes que hicimos hace 8 años? Tú mismo dijiste que no estabas preparado para tener hijos, exclamó ella. Dijiste que primero teníamos que establecernos, comprar un coche mejor, ahorrar dinero. Dije que no estaba preparado para tener hijos contigo, respondió él, y esas palabras la golpearon como una bofetada. Isabela se dejó caer de nuevo en la cama, sintiendo que las piernas le fallaban. Así que no se trataba del dinero, ni del tiempo, ni de la carrera. Se trataba de ella. Durante todo ese tiempo, mientras ella esperaba a que él estuviera listo para ser padre, él simplemente no quería tener hijos con ella. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró ella. ¿Por qué guardaste silencio todos estos años? ¿Para qué iba a decirlo? Nathan se terminó la cerveza y dejó la botella vacía sobre la cómoda. Habrías empezado a llorar, a montar una escena, a exigir explicaciones. Era más fácil para mí guardar silencio. Más fácil, repitió Isabela, y en su voz se percibía amargura. ¿Y con esta... Summer tienes otros planes? El rostro de Nathan se iluminó con la misma sonrisa ebria que tenía cuando entró en el dormitorio. Summer tiene algo que tú no tienes, dijo, sentándose en el borde de la cama junto a su esposa. Es joven, alegre, tiene planes para el futuro, quiere tener hijos, quiere una familia de verdad. Y yo no quería. Isabela se alejó de él. He esperado 8 años a que estuvieras listo. Querías tener hijos como algo obligatorio, dijo Nathan, y el alcohol le soltó la lengua. Porque es lo que se espera de las mujeres casadas. Y Summer los quiere de mí, concretamente de mí. ¿Entiendes la diferencia? Isabela lo entendió. Comprendió que durante los 2 años en los que ella pensaba que solo estaban pasando por una etapa difícil, su marido tenía otra vida, otra mujer, otros planes, otro futuro. ¿Y por eso has decidido quitarme la casa?, preguntó ella. ¿La casa que me dejó mi tía? No te estoy quitando nada. Nathan se levantó y empezó a caminar por la habitación. Exijo justicia. Durante 8 años he invertido dinero y trabajo en esta casa. La mitad de las mejoras se han hecho con mi dinero. Con nuestros fondos, gritó Isabela. Con nuestros fondos comunes. Demuéstralo en el tribunal, le espetó él por encima del hombro. Tengo documentos que confirman mis gastos. ¿Y tú qué tienes? Isabela miró los papeles esparcidos a su alrededor. El testamento, los certificados, los comprobantes. Todo ello demostraba su derecho a la casa, pero no refutaba las posibles reclamaciones de su marido por la compensación de los fondos invertidos. Yo tengo la razón, dijo ella en voz baja. La razón es un concepto elástico, sonrió Nathan, pero los documentos son algo concreto, y mi abogado dice que tenemos muchas posibilidades. Se dirigió al armario y empezó a sacar sus cosas. Camisas, trajes, ropa deportiva. Sus movimientos eran bruscos, descuidados. ¿Te vas?, preguntó Isabela. Me mudaré temporalmente con mi madre, respondió él sin volverse. Ya veremos después de la vista de mañana. Quizá no sea por mucho tiempo. Nathan, ella se levantó y se acercó a él. Podemos hablarlo todo. Si realmente has invertido más dinero en la casa, estoy dispuesta a compensártelo. Podemos divorciarnos de forma civilizada, sin ir a juicio. Él se volvió hacia ella y había algo en sus ojos que la hizo retroceder involuntariamente. No necesito compensación, dijo lentamente. Necesito esta casa, precisamente esta. Summer se enamoró de él a primera vista. ¿Y sabes qué? Yo también. Me di cuenta de que quería vivir aquí con ella, criar aquí a nuestros hijos. Pero es mi casa, gritó Isabela. Era tuya, la corrigió Nathan, metiendo cosas en una bolsa de deporte. Mañana todo cambiará. Cerró la cremallera de la bolsa y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se volvió. Y otra cosa, Isabela, no intentes ocultar nada ni transferirlo a nombre de otra persona. Mi abogado me ha advertido de que cualquier intento de ocultar bienes se considerará fraude. No voy a engañar a nadie, dijo ella en voz baja.
Muy bien, asintió él. Entonces nos vemos mañana en el juzgado. Nathan bajó las escaleras y, unos minutos después, Isabela oyó el ruido de la puerta principal al cerrarse. A continuación se oyó el motor de su coche y el ruido se alejó por la calle. Se quedó sola en la casa, que de repente dejó de parecerle familiar y segura. Isabela se despertó con el sonido del despertador a las 7:30 de la mañana, aunque en realidad no había dormido. Se había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, repasando mentalmente los acontecimientos del día anterior y tratando de comprender cómo su tranquila vida se había convertido en una pesadilla en una sola noche. Junto a la cama, en la mesita de noche, había unos documentos que había estado releyendo hasta altas horas de la noche, buscando cualquier pista que pudiera explicar la seguridad de Nathan y su madre. Isabela se levantó de la cama, se acercó a la ventana y corrió las cortinas. En la calle era una típica mañana de octubre en South Portland. El cielo gris estaba cubierto de nubes pesadas que prometían lluvia, y las hojas amarillas de los arces giraban lentamente con el viento frío. Notó que había un coche desconocido aparcado cerca de la casa, un sedán azul oscuro en el que había un hombre trajeado leyendo el periódico. Sintió un desagradable vuelco en el corazón. ¿Acaso habían decidido seguirla? La ducha no le ayudó a disipar el cansancio y la inquietud. Isabela se quedó mucho tiempo bajo el agua caliente, tratando de ordenar sus pensamientos y prepararse para la prueba que le esperaba. Tenía que defender su casa, su vida, su derecho a la justicia elemental. Al elegir la ropa para el juicio, se decidió por un traje azul oscuro sobrio que había comprado para las reuniones de negocios en la empresa. Una blusa blanca, un mínimo de adornos, el pelo recogido en un moño pulcro. Quería parecer respetable y seria. No podía tragar el desayuno. Isabela preparó café e intentó comer una tostada con mantequilla, pero el trozo se le atascó en la garganta. Tenía un nudo en el estómago por los nervios y le temblaban ligeramente las manos. Revisó una vez más sus documentos, los guardó en una carpeta y se aseguró de no haber olvidado nada importante. El testamento de la tía Rose, el certificado de sucesión, el pasaporte técnico de la casa, los documentos del terreno, los certificados de ausencia de cargas, todo estaba en orden. A las 9:45, Isabela salió de casa y se dirigió a su coche. El hombre del sedán oscuro dejó inmediatamente el periódico y arrancó el motor. Ella no se volvió, pero sentía que la seguía a una distancia de 2 coches. ¿Quién podía ser? ¿Un detective privado contratado por el abogado de Nathan? ¿O simplemente su paranoia se había desatado por el estrés? El trayecto hasta el centro de la ciudad le llevó 20 minutos. Isabela aparcó cerca del edificio del tribunal, una imponente construcción de piedra gris con columnas y amplios escalones. Había pasado por allí muchas veces, pero nunca pensó que tendría que subir esos escalones como demandada. El vestíbulo estaba lleno de gente, abogados con maletines, secretarios con carpetas de documentos, ciudadanos comunes que parecían tan tensos como ella. El abogado Robert Steele la esperaba junto al mostrador de información. Isabela había encontrado su número en la guía telefónica la noche anterior y había conseguido concertar una cita, aunque faltaba menos de un día para la vista. Steele era un hombre de unos 50 años, de baja estatura, con penetrantes ojos grises y una cuidada barba. Llevaba un traje no muy caro, pero de buena calidad, y en las manos sostenía un maletín de cuero gastado. «¿Señora Harper?», preguntó al acercarse a ella. «Robert Steele, hablamos por teléfono». «Sí, gracias por aceptar tan rápido», dijo Isabela, estrechándole la mano. «Entiendo que no ha tenido mucho tiempo para prepararse». «No pasa nada», sonrió Steele. «Los asuntos relacionados con la herencia son mi especialidad. Busquemos un lugar tranquilo y volvamos a hablar de todo». Entraron en una pequeña cafetería en la planta baja del edificio del tribunal. Sentados a una mesa junto a la ventana, Steele sacó un bloc de notas y un bolígrafo de su maletín, mientras que Isabela desplegó sus documentos. «Cuénteme todo desde el principio», pidió el abogado, estudiando atentamente el testamento de la tía Rose. «¿Cuándo heredó la casa y en qué circunstancias?» «Hace 8 años», comenzó Isabela. «La tía Rose era hermana de mi madre y no tenía hijos. Me quería mucho y cuando era pequeña solía invitarme a pasar las vacaciones con ella. Cuando murió de cáncer, resultó que me había dejado la casa en herencia.
En el momento de recibir la herencia, ¿ya estaba casada con el señor Harper? Sí, nos casamos un año antes. Nathan sabía lo del testamento. Fuimos juntos a visitar a mi tía cuando estaba enferma. Steele asintió y tomó algunas notas en su libreta. ¿Y quién pagó las reformas y mejoras de la casa durante 8 años? Lo hicimos juntos, respondió Isabela. Teníamos una cuenta conjunta en el banco para los gastos familiares. Todas las compras importantes las discutíamos y las pagábamos con esa cuenta. Pero ¿quién entregaba el dinero a los contratistas y a los obreros? Isabela se quedó pensativa. Sí, en efecto, la mayoría de las veces lo hacía Nathan. Él entendía mejor las cuestiones técnicas, sabía negociar con los trabajadores y sabía a quién llamar para cada tipo de trabajo. Normalmente era Nathan, admitió ella, pero el dinero era nuestro. Entendido, dijo Steele, haciendo otra anotación. ¿Tiene documentos que confirmen que el dinero se retiró de la cuenta conjunta? Por supuesto. Tengo todos los extractos de la cuenta de los últimos 8 años. El abogado asintió con la cabeza, con el aire de alguien que veía un primer atisbo de esperanza. Eso está bien. Ahora cuénteme, ¿qué documentos tiene su marido? ¿Qué es exactamente lo que van a presentar ante el tribunal? No lo sé con certeza, admitió Isabela. Su amiga dijo algo sobre documentos que confirmaban que parte del dinero para la casa procedía de la venta del apartamento de Nathan. Pero eso no es cierto. Vendió el apartamento 2 años después de que nos mudáramos a la casa. ¿Y en qué gastó el dinero de la venta del apartamento? En un coche. Compró un coche nuevo. Steele frunció el ceño y dejó el bolígrafo. Señora Harper, debo advertirle. Si su marido tiene documentos, aunque sean falsos, que demuestren que invirtió fondos personales en la casa, el caso puede resultar más complicado de lo que parece a primera vista. El derecho sucesorio protege a los beneficiarios de la herencia, pero la ley sobre la propiedad conjunta de los cónyuges también es válida. Es decir, ¿que realmente puede quedarse con la mitad del valor de mi casa? Se horrorizó Isabela. En el peor de los casos, sí. Si el tribunal reconoce que se han realizado mejoras significativas con sus fondos personales, puede recibir una compensación equivalente al valor de dichas mejoras. Y si la casa se ha revalorizado considerablemente gracias a las reformas, Steele no terminó la frase, pero Isabela lo entendió. La casa había cambiado mucho en 8 años. Cuando la heredó, era un edificio antiguo que necesitaba una reforma integral. Ahora era una propiedad moderna y confortable en una zona prestigiosa. Pero tengo todos los recibos de los materiales, todos los extractos de la cuenta, dijo ella. ¿Eso no significa nada? Claro que significa algo. Demostraremos que todos los gastos se realizaron con fondos comunes de la familia. Pero el problema es que tenemos muy poco tiempo para prepararnos. Y su marido, por lo que parece, lo había planeado de antemano. En ese momento, Nathan y Connie Harper entraron en la cafetería acompañados por un hombre vestido con un traje caro. Isabela lo reconoció. Era Peter Mitchell, un conocido abogado de South Portland, especializado en divorcios y disputas patrimoniales. Detrás de él iba Summer, con un elegante vestido negro que resaltaba su figura y al mismo tiempo parecía lo suficientemente formal para un juicio. Ahí están, susurró Steele señalándolos con la cabeza. Peter Mitchell, un abogado caro pero muy bueno. ¿Y ves cómo se comportan? Isabela miró al grupo y comprendió que el abogado tenía razón. Nathan sonreía y bromeaba con Mitchell. Connie parecía triunfante y Summer observaba el interior de la cafetería con la mirada de una futura dueña. Se comportaban como personas que ya conocen el resultado de la próxima sesión. Están muy seguros de sí mismos, comentó Isabela. Demasiado seguros, coincidió Steele. O es un buen farol o realmente tienen cartas que nosotros desconocemos. Mitchell los vio en la mesa y se dirigió hacia ellos. Era un hombre alto, de unos 45 años, con cabello canoso y fríos ojos azules. Llevaba un traje que costaba más que el salario mensual de un empleado medio. Robert, saludó a Steele con un gesto de la cabeza. No esperaba encontrarte aquí. Pensaba que te especializabas en testamentos, no en derecho de familia. Peter, respondió Steele secamente, a veces una cosa lleva a la otra, especialmente cuando se trata de herencias. Sí, lo entiendo. Mitchell miró a Isabela y le dedicó esa sonrisa que los abogados utilizan antes de asestar el golpe decisivo.
Señora Harper, espero que comprenda que la vista de hoy es solo una formalidad. Podríamos resolverlo todo de forma amistosa, sin publicidad innecesaria. Tengo todos los documentos de la casa, dijo Isabela con firmeza. Es mi herencia. Por supuesto, asintió Mitchell. Nadie discute su derecho a la herencia. Se trata de una compensación por las importantes mejoras que su marido realizó con fondos personales. Estamos dispuestos a ofrecer un compromiso razonable. ¿Qué compromiso?, preguntó Steele. 50 y 50, dijo Mitchell con calma. El señor Harper recibe la mitad del valor de la casa y la señora Harper la otra mitad. Es justo y civilizado. Isabela sintió como una ola de ira le subía por el pecho. «Es mi casa», exclamó sin prestar atención a que los demás clientes del café se volvieran a mirar. «No voy a ceder ni la mitad». «Entonces nos veremos en la sala del tribunal», dijo Mitchell encogiéndose de hombros, y se dirigió de nuevo hacia sus clientes. Steele esperó a que se alejara y se inclinó hacia Isabela. «Realmente están muy seguros de sí mismos», susurró. «Sin duda tienen algo serio. ¿Estás preparada para que la vista no salga como habíamos planeado?» Isabela miró a Nathan, que estaba sentado en una mesa al otro lado de la cafetería, y se reía de alguna broma de Summer. 8 años atrás, pensaba que conocía a ese hombre. Ahora comprendía que se había equivocado. «Estoy preparada para todo», dijo, «pero no voy a entregar la casa». A las 10 en punto, el secretario judicial anunció el comienzo de la vista del caso Harper contra Harper. Isabela entró en la sala del tribunal junto con Stiles, sintiendo cómo le latía el corazón en la garganta. La sala era más pequeña de lo que había imaginado. Varias filas de bancos para el público, una mesa para el demandante, otra para el demandado y una tarima donde se sentaba el juez. Todo estaba decorado en tonos sobrios. Madera oscura, luz tenue, un ambiente formal que la ponía nerviosa. Nathan, su madre y Mitchell ya estaban sentados en la mesa del demandante. El abogado colocó una ordenada pila de documentos delante de él y puso su maletín de cuero a su lado. Nathan llevaba su mejor traje azul oscuro, el mismo con el que se casaron 8 años atrás. Se peinó el cabello hacia atrás y lucía sólido, respetable, la imagen perfecta de un hombre de familia exitoso que exige justicia. Connie estaba sentada a su lado con un vestido negro y un collar de perlas, interpretando el papel de madre afligida, obligada a defender los derechos de su hijo. Summer se sentó en la primera fila del público, justo detrás de Nathan. Iba impecablemente vestida, un vestido gris sobrio, un mínimo de joyas y el pelo recogido en un elegante peinado. Parecía la esposa de un político o de un exitoso hombre de negocios, e Isabela pensó con dolor que Nathan debía de estar orgulloso de cómo se veía a su lado. La jueza Emily Chandler entró en la sala y todos los presentes se pusieron de pie. Era una mujer de unos 55 años, con el pelo corto y canoso y unos penetrantes ojos marrones. Llevaba la tradicional toga negra que le daba un aire aún más imponente. Isabela había oído hablar de ella. Chandler tenía fama de ser una jueza justa pero estricta, que no toleraba el engaño y no le gustaba alargar los casos. «Por favor, tomen asiento», dijo la jueza, ocupando su lugar. Se examina el caso número 2024 y 781. El demandante Nathan Robert Harper contra la demandada Isabela Marie Harper. Señor Mitchell, exponga el objeto de sus pretensiones. Peter Mitchell se levantó, enderezó los hombros y comenzó a hablar con ese tono seguro que los buenos abogados adquieren con años de práctica. Su señoría, mi cliente, Nathan Harper, lleva 8 años casado con la demandada. Durante ese tiempo, han vivido en una casa que, formalmente, pertenece a la señora Harper por derecho de sucesión. Sin embargo, el señor Harper invirtió en esta propiedad una cantidad considerable de fondos personales, incluyendo el dinero obtenido por la venta de su propio apartamento, así como fondos para reformas y mejoras importantes. La jueza escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su libreta. Como resultado, el valor de la casa aumentó de los $120,000 iniciales a los $350,000 actuales. Continuó Mitchell. De hecho, mi cliente ha creado una nueva propiedad utilizando la antigua como base. De acuerdo con las leyes del estado de Maine sobre la propiedad conjunta de los cónyuges, tiene derecho a una compensación justa por sus inversiones. Entendido, asintió la jueza.
¿Qué compensación solicita exactamente? El 50% del valor actual de mercado de la propiedad, respondió Mitchell con claridad. Es decir, $175,000. Isabela sintió que le daba vueltas la cabeza. $175,000 era una suma que superaba con creces todos sus ahorros. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero? La única forma era vender la casa. En esencia, eso era lo que Nathan exigía. ¿Tiene documentos que confirmen las inversiones de su cliente?, preguntó el juez. Por supuesto, señoría. Mitchell le entregó varios archivadores al secretario del tribunal. Documentación sobre la venta del apartamento del señor Harper, cheques y recibos de materiales de construcción, contratos con contratistas, extractos bancarios. La jueza Chandler examinó atentamente los documentos, levantando las cejas de vez en cuando. Isabella intentó ver qué había en las carpetas, pero desde su asiento no podía ver los detalles. Señor Steele, se dirigió la jueza al abogado de Isabella. ¿Alguna objeción? Steele se levantó e Isabella notó que le temblaban ligeramente las manos. Estaba tan nervioso como ella. Su señoría, mi clienta recibió la casa por herencia legítima de su tía Rosalinda Collins. Tenemos todos los documentos necesarios: el testamento, el certificado de sucesión y los documentos de la propiedad. En cuanto a la reforma, se realizó con fondos familiares comunes de la cuenta bancaria conjunta de los cónyuges. ¿Tiene documentos que lo demuestren?, preguntó la jueza. Sí, su señoría. Steele le entregó sus carpetas a la secretaria. Extractos de la cuenta familiar común de 8 años, cheques por materiales de construcción, el testamento de la tía de la demandada. Mientras la jueza examinaba los documentos, se hizo el silencio en la sala. Isabella miró hacia atrás y vio que Summer la miraba con una burla mal disimulada. La chica estaba claramente segura de la victoria y ni siquiera intentaba ocultar su júbilo. Interesante, dijo la jueza al cabo de unos minutos. Señor Mitchell, tengo una pregunta sobre los documentos que ha presentado. El abogado de Nathan se tensó. Le escucho, su señoría. Según el certificado de venta del apartamento, el señor Harper vendió su vivienda el 5 de marzo de 2017 por $82,000. Sin embargo, según el contrato con el contratista para la sustitución del tejado, las obras se realizaron en febrero de 2017, es decir, un mes antes de la venta del apartamento. La sala se quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. Mitchell hojeó rápidamente sus documentos e Isabella vio cómo se le ponía pálido el rostro. Es posible que haya un error técnico en los documentos, su señoría, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Un error técnico, repitió la jueza, y en su voz aparecieron notas de acero. ¿Y cómo explica el hecho de que, según los extractos bancarios del señor Harper, el dinero del apartamento se ingresó en su cuenta personal el 7 de marzo, mientras que la factura de los trabajos de techado se pagó con la cuenta familiar común el 22 de febrero? Nathan se encogió de hombros nerviosamente y le susurró algo al oído a Mitchell. Connie se llevó la mano al corazón fingiendo un ataque, y Summer dejó de sonreír de repente y miró atentamente a la cara de la jueza. Además, continuó Chandler, levantando otro documento, tengo un certificado del concesionario de automóviles que acredita que el señor Harper compró un BMW precisamente con el dinero obtenido de la venta del apartamento. El importe total fue de $82,000. ¿Cómo es posible que ese mismo dinero se haya gastado en una casa? Isabella sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. La jueza había detectado la incongruencia, justo lo que ella esperaba, pero temía creer. Su señoría, intervino Steele, levantándose de su asiento. Mi clienta siempre ha afirmado que su marido gastó el dinero de la venta del apartamento en la compra de un coche, no en una casa. Sí, lo veo en el expediente, asintió la jueza. Señor Mitchell, ¿puede explicar esta contradicción? El abogado de Nathan estaba claramente desconcertado. Volvió a hojear los documentos, buscando algo, pero solo encontró las mismas discrepancias en las fechas y las cantidades. Su señoría, tal vez deberíamos solicitar más tiempo para aclarar los documentos. No, dijo la jueza con brusquedad. No me gustan estas discrepancias. No parecen errores técnicos, sino un intento de engañar al tribunal. En ese momento Summer se levantó de la primera fila. Estaba pálida, pero seguía mostrándose segura.
Señoría, ¿puedo decir unas palabras? Se dirigió a la jueza. ¿Quién es usted? Preguntó Chandler con severidad. Summer Lang, prometida del señor Harper, respondió la joven, e Isabela vio cómo Nathan se estremecía en su asiento. Usted no es parte en este proceso, señaló secamente el juez. Siéntese. Pero Summer no se sentó. Al contrario, dio un paso adelante y su expresión cambió. La máscara de decoro desapareció y en su lugar apareció algo depredador, triunfante. Por fin tu casa es nuestra, dijo volviéndose hacia Isabela. ¿Creías que podrías quedártelo? ¿Que pertenecería a una fracasada como tú? La sala se quedó en silencio. La jueza frunció el ceño, el secretario dejó de escribir, e incluso el guardia de la puerta prestó atención a lo que estaba sucediendo. Señorita Lang, siéntese inmediatamente, ordenó Chandler, o ordenaré que la saquen de la sala. Pero Summer ya no podía detenerse. El éxito estaba tan cerca que no pudo contener sus emociones. Llevas 8 años viviendo en la casa que necesitamos, continuó, sin prestar atención a la jueza. Nathan y yo planeamos formar nuestra familia allí, tener nuestros hijos. Summer, cállate, siseó Nathan, pero ya era demasiado tarde. Y entonces ocurrió algo que Isabela no esperaba. Las lágrimas brotaron solas, por la humillación, por el dolor, por la sensación de impotencia total. 8 años de matrimonio, 8 años de vida en común, y este es el resultado. Su marido se ríe de sus lágrimas, porque Nathan realmente se estaba riendo. En voz baja, pero lo suficientemente alta como para que lo oyeran las mesas vecinas. Otra vez con las histéricas, dijo sacudiendo la cabeza. Siempre lloras cuando las cosas no salen como tú quieres. La jueza Chandler golpeó bruscamente la mesa con el mazo. En mi sala se mantendrá el orden, dijo con una voz que hizo que todos los presentes se enderezaran instintivamente. Señorita Lang, abandona inmediatamente la sala del tribunal. Señor Harper, su comportamiento es inaceptable. El guardia se acercó a Summer y le indicó con un gesto que saliera. La joven finalmente comprendió que había sobrepasado todos los límites y se dirigió en silencio hacia la salida. En la puerta se volvió y lanzó a Isabela una mirada llena de odio. Y ahora, dijo el juez cuando se cerró la puerta tras Summer, volvamos a los documentos. Señor Mitchell, las discrepancias en las fechas y las cantidades me hacen dudar seriamente de la autenticidad de los certificados presentados. Su señoría solo es... Parece una falsificación de documentos, lo interrumpió Chandler bruscamente. Y el comportamiento de su cliente y su novia no hace más que reforzar mis sospechas. Dejó los documentos a un lado y miró atentamente a Nathan. Señor Harper, ¿entiende que la falsificación de documentos en un proceso judicial es un delito penal? Nathan palideció y comenzó a balbucear algo, pero Mitchell le puso la mano en el hombro, obligándolo a callar. En relación con las discrepancias detectadas, continuó la jueza, he decidido que se lleve a cabo una investigación adicional. Mañana a las 2 de la tarde se celebrará una vista fuera de la sala con inspección de los bienes en litigio. Quiero examinar personalmente la casa y todos los documentos relacionados con sus mejoras. Golpeó con el martillo. Se levanta la sesión hasta mañana. Al día siguiente, a las 2:30, ya se había reunido toda una procesión frente a la casa de Isabela. La jueza Chandler llegó en su coche oficial, acompañada por el secretario del tribunal y 2 asistentes. Detrás de ellos llegó Mitchell en su Mercedes negro con Nathan y Connie. Steele llegó en su modesto Subaru y se dirigió inmediatamente a Isabel, que esperaba a todos en el porche de la casa. Era un día claro de octubre, pero fresco. Las hojas amarillas de los arces caían lentamente sobre el césped cuidadosamente cortado, que Isabela había mantenido con orgullo en perfectas condiciones durante los últimos 8 años. La casa se veía especialmente bonita bajo los rayos del sol de la tarde. Ladrillos rojos de tono cálido, contra ventanas blancas que ella repintaba cada 2 años. Un cuidado camino de piedra natural. Buenas tardes, señora Harper, saludó el juez mientras subía los escalones del porche. Espero que haya preparado todos los documentos que puedan aclarar la situación con las reformas y mejoras. Por supuesto, señoría, respondió Isabela mientras abría la puerta. Todo está listo. Hizo pasar a todos al salón, donde sobre la mesa de centro había carpetas con documentos,
álbumes de fotos y cajas con cheques y recibos cuidadosamente ordenados. Isabela pasó una noche en vela reuniendo todas las pruebas posibles de su derecho a la casa. Cada documento estaba firmado, fechado y sistematizado por años. La jueza se sentó en la silla que ayer ocupaba Connie y comenzó a examinar atentamente los materiales presentados. El secretario se acomodó junto a ella con un bloc de notas y un bolígrafo. Nathan y su madre se sentaron en el sofá, pero se mantuvieron tensos, como si estuvieran listos para levantarse y huir en cualquier momento. Mitchell estaba de pie junto a la ventana, tratando de mantener la calma profesional, pero Isabela notó que jugaba nerviosamente con el reloj de su muñeca. «Háganme hablar de esta habitación», pidió Chandler, mirando el salón. «¿Qué se ha cambiado aquí desde que recibieron la herencia?» «Prácticamente todo», respondió Isabela, sacando unas fotos de una carpeta. Así era la habitación hace 8 años. En las fotos se veía la antigua decoración: papel pintado descolorido con grandes rosas, pesadas cortinas oscuras, muebles macizos de madera oscura que habían heredado de la tía Rose junto con la casa. La habitación parecía lúgubre y anticuada, como si fuera un museo. Y aquí están las etapas intermedias de la reforma. Isabela mostró otras fotografías. Empezamos quitando el papel pintado viejo y cambiando el cableado. Luego nivelamos las paredes, pegamos papel pintado nuevo y cambiamos las ventanas. En las fotos se podían ver las etapas de la transformación: paredes desnudas, obreros con herramientas, montones de escombros, la gradual transformación de una habitación lúgubre en una habitación luminosa y moderna. «¿Quién eligió los materiales para la reforma?», preguntó el juez. «Nosotros juntos», respondió Isabela. «Yo me encargué más del diseño y la elección de colores, y Nathan, de las cuestiones técnicas». «¿Y quién pagó los trabajos?». «El dinero se retiró de nuestra cuenta familiar común». Isabela sacó una gruesa carpeta con extractos bancarios. «Aquí están todas las operaciones desde marzo de 2017 hasta noviembre de 2024. Cada gasto está documentado». Chandler examinó atentamente los extractos, cotejando las fechas y los importes con las fotografías y los cheques. De vez en cuando hacía preguntas y tomaba notas en su cuaderno. «Ahora muéstreme los documentos sobre la herencia», pidió. Isabela sacó la carpeta más importante: el testamento de la tía Rose, el certificado de sucesión, los documentos de la casa y el terreno. Todo estaba perfectamente formalizado. No cabía ninguna duda sobre su autenticidad. «Su tía redactó el testamento en el año 2015», observó la jueza. «Un año antes de su muerte. ¿Ya estaba usted casada en ese momento?» «Sí, señora jueza. Nos casamos en 2015 y mi tía falleció al año siguiente». «¿Sabía su marido lo del testamento?» «Por supuesto. Visitábamos a menudo a la tía Rose cuando estaba enferma. Ella no ocultaba que me iba a dejar la casa en herencia. En ese momento, Nathan intervino por primera vez desde el comienzo de la vista. Yo sabía lo del testamento», dijo, pero su voz sonaba insegura. «Pero entonces la casa valía mucho menos. Hemos invertido mucho dinero en ella». «¿Su dinero o el dinero común de la familia?», preguntó Chandler con severidad. «El común, pero…» Nathan se detuvo. «¿Pero qué?». «Su señoría», intervino Mitchell. «Mi cliente se refiere a que la mayor parte del presupuesto familiar procedía de su sueldo». «Eso no es cierto», protestó Isabela. «Yo trabajo tanto como él. Tengo certificados de ingresos». Sacó otra carpeta con documentos: certificados de su lugar de trabajo, declaraciones de impuestos, nóminas de 8 años. «Como puede ver, su señoría, mis ingresos representaban entre el 40 y el 45% del presupuesto familiar. No tenía que mantener a nadie». La jueza examinó atentamente los documentos y asintió con la cabeza. «Los datos confirman sus palabras, señora Harper. Ahora veamos las demás habitaciones». Pasaron a la cocina, que era el orgullo de Isabela. Electrodomésticos modernos, frentes claros, encimera de granito. Todo parecía caro y elegante. Isabela mostró fotos de la antigua cocina, con una estufa anticuada, un frigorífico antiguo y un linóleo agrietado. «Esta reforma nos costó $28,000», dijo mostrando los recibos y los contratos con los contratistas. «Ahorramos durante 2 años para pagarla. Y yo supervisé personalmente todos los trabajos», añadió Nathan. «Sin mí los obreros podrían haberlo estropeado todo». «Supervisar no significa pagar», señaló secamente la jueza.
Señora Harper, ¿tiene documentos que confirmen que el pago se realizó con cargo a la cuenta conjunta? Por supuesto, Isabela mostró los extractos correspondientes. Aquí están las transferencias a los contratistas. Aquí el pago de los materiales. Connie, que hasta entonces había permanecido en silencio, de repente no pudo aguantar más. Señoría, dijo con voz temblorosa, mi hijo ha trabajado 8 años en esta casa. Se merece justicia. ¿Justicia?, repitió Chandler. ¿Y cómo explica las discrepancias en los documentos que presentó ayer el abogado de su hijo? Connie se sonrojó y empezó a balbucear algo sobre errores técnicos, pero la jueza no la escuchaba. Estaba ocupada examinando los cheques de los materiales de construcción. Interesante, dijo Chandler. Todas las compras importantes de materiales se realizaron en días laborables durante el horario de trabajo. ¿Quién las compró? Normalmente yo, respondió Isabela. En mi empresa de construcción tengo un horario más flexible que Nathan en el banco. Podía ausentarme un par de horas. Es decir, no solo pagabas, sino que también comprabas físicamente los materiales. Básicamente sí. Nathan se ocupaba más de buscar contratistas y supervisar las obras. La jueza tomó algunas notas más y se dirigió a la escalera. Enséñeme la planta superior. Una vez arriba, inspeccionaron los dormitorios y el cuarto de baño. En todas partes se repetía la misma imagen. Las fotos antiguas mostraban un interior obsoleto y los documentos confirmaban que todas las mejoras se pagaban con la cuenta familiar común. ¿Y qué es esta habitación?, preguntó Chandler, señalando la puerta al final del pasillo. Es el estudio, respondió Isabela, abriendo la puerta. Lo acondicionamos hace 3 años. La habitación era pequeña, pero acogedora. Un escritorio, estanterías, un cómodo sillón. En las paredes colgaban los diplomas de Isabela y varias fotos familiares. ¿Quién la utilizaba?, preguntó la jueza. Principalmente yo. Aquí trabajaba en los proyectos que me llevaba a casa. Nathan se encogió de hombros nerviosamente. Yo también trabajaba aquí a veces, dijo. ¿A veces? ¿Con qué frecuencia?, preguntó Chandler. Bueno, los fines de semana, cuando había que calcular algo para casa. La jueza se fijó en que sobre la mesa había documentos y planos claramente relacionados con el trabajo de Isabela en la empresa constructora. No se veían objetos personales de Nathan en el despacho. Al bajar de nuevo al salón, Chandler volvió a examinar atentamente todos los documentos presentados. Mitchell intentó objetar algo, alegando los derechos de los cónyuges, pero sus argumentos sonaban cada vez menos convincentes. Nathan estaba pálido, mirando a menudo a su madre, que parecía estar a punto de llorar. Tengo algunas preguntas más, dijo finalmente la jueza. Señor Harper, ayer se presentaron en el tribunal documentos que indican que gastó el dinero de la venta del apartamento en mejoras para la casa. Sin embargo, la inspección y los documentos presentados hoy no lo confirman. ¿Cómo lo explica? Nathan abrió la boca, pero no dijo nada. Miró a Mitchell en busca de apoyo, pero el abogado solo negó con la cabeza. Señor Harper, espero una respuesta, insistió Chandler. Quizás realmente haya un error en los documentos, murmuró Nathan. ¿Un error? La jueza levantó una ceja. ¿O un intento de engañar al tribunal? Connie se levantó de repente del sofá y se dirigió hacia la salida. Necesito ir al baño, dijo con voz temblorosa. Quédese sentada, dijo Chandler con severidad. Aún no hemos terminado. Pero Connie ya no podía quedarse sentada tranquilamente. Jugaba nerviosamente con el asa de su bolso e Isabela notó que le temblaban las manos. Señoría, pidió Mitchell, ¿quizás mis clientes necesitan un descanso? No, respondió secamente la jueza. Tengo motivos para creer que ayer se presentaron documentos falsificados ante el tribunal, y tengo la intención de llegar al fondo de este asunto. La jueza Chandler examinó atentamente los documentos que Mitchell había presentado el día anterior en el tribunal, comparándolos con los extractos bancarios auténticos de Isabela. El silencio en la sala se hacía cada vez más tenso. Connie jugueteaba nerviosamente con el asa de su bolso. Nathan se secaba las manos sudorosas en los pantalones, y Mitchell intentaba mantener la calma profesional, aunque era evidente que la situación se le estaba escapando de las manos. Señor Mitchell, dijo finalmente la jueza al abogado, tengo serias dudas sobre los documentos que presentó ayer ante el tribunal. En concreto, sobre el certificado de venta del apartamento de su cliente. El abogado se levantó de su asiento
Enderezó los hombros e intentó parecer seguro. Le escucho, su señoría. ¿Cuál es exactamente el problema? El certificado está fechado el 5 de marzo de 2017. Chandler levantó el documento. Según el señor Harper vendió su apartamento por $82,000 y supuestamente destinó esos fondos a la mejora de esta vivienda. Sin embargo, tengo un certificado auténtico de la misma agencia inmobiliaria. La jueza sacó otro documento de su cartera, un certificado idéntico, pero con datos diferentes. Este certificado, que he recibido esta mañana directamente de la agencia Portland Realty, confirma que el apartamento se vendió realmente el 5 de marzo de 2017. Pero según el documento auténtico, la totalidad del importe se transfirió a la cuenta personal del señor Harper, y ya el 7 de marzo se gastó en la compra de un coche BMW. Se hizo un silencio sepulcral. Mitchell palideció y hojeó nerviosamente sus papeles, evidentemente tratando de encontrar alguna explicación. Su señoría, es posible que haya habido una confusión con los documentos en la agencia. Señor Mitchell, le interrumpió Chandler con dureza. Yo misma llamé a la agencia y hablé con el gerente John Patterson, que tramitó esta operación. Él confirmó categóricamente la autenticidad del documento que yo recibí y afirmó que nunca había expedido un certificado indicando que el dinero se había gastado en bienes inmuebles. Isabela sintió como todo se le revolvió por dentro. Así que los documentos de Nathan eran realmente falsos. ¿Pero quién los falsificó? ¿El propio Nathan? ¿Mitchell? ¿O alguien más? Es más, continuó la jueza, el sello de su documento es diferente al auténtico. El experto forense, al que pedí que comparara los documentos, determinó que el sello había sido fabricado de forma artesanal, probablemente con una impresora normal y un sello casero. Connie se levantó de repente del sofá, dejando caer su bolso al suelo. De él salieron cosméticos, una cartera y varios sellos. Isabela vio entre ellos el sello de una agencia inmobiliaria, el sello de un banco y otros sellos oficiales. Señora Harper, le dijo bruscamente la jueza a su suegra, no se mueva, pero ya era demasiado tarde. Connie se abalanzó sobre los objetos esparcidos, tratando de recoger los sellos, pero el secretario del tribunal fue más rápido. Recogió todos los objetos y se los entregó al juez. Dios mío, susurró Chandler mientras examinaba los sellos. Aquí está el sello de la agencia Portland Realty, el sello del First National Bank, el sello del notario. ¿De dónde ha sacado todo esto, señora Harper? Connie estaba pálida como la cera, abriendo y cerrando la boca, pero sin pronunciar ni una palabra. Nathan miraba a su madre con horror en los ojos. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. «¿De dónde has sacado esos sellos?». «Yo solo quería ayudarte», balbuceó Connie. «Esa mujer no se merece una casa así. Has trabajado tantos años, has puesto todo tu corazón. ¿Falsificaste los documentos?», preguntó Nathan sin dar crédito a sus oídos. «Encargué los sellos en un taller de Main Street», admitió Connie, dejándose caer de nuevo en el sofá. «Hacen cualquier sello por $20, y las referencias las imprimí en casa con la impresora». Mitchell se agarró la cabeza. Su carrera, su reputación, todo se desmoronaba ante sus ojos. Había presentado ante el tribunal documentos que sabía que eran falsos, sin siquiera verificar su autenticidad. «Señora Harper», dijo el juez en un tono que hizo que todos los presentes se estremecieran involuntariamente. ¿Entiende que la falsificación de documentos y su uso en un proceso judicial es un delito grave? Se enfrenta a una pena de hasta 5 años de cárcel. No pensaba que fuera tan grave, lloró Connie. Solo quería que mi hijo recibiera lo que se merece. ¿Lo que se merece?, se indignó Isabela. Es mi casa. Me la dejó mi tía en herencia. Vivías en ella como una princesa, sollozó Connie. Y mi hijo trabajaba para ti como un esclavo. Lo reparaba, lo mejoraba, gastaba sus fuerzas y su salud. ¿Sus fuerzas? Isabela no podía creer tal descaro. Tenía un trabajo normal en un banco, y la casa la acondicionamos juntos, con dinero común. Basta, dijo bruscamente el juez. Señora Harper, usted tenía derecho a opinar, pero no a falsificar documentos. Señor Harper, ¿sabía usted lo que hacía su madre? Nathan negó con la cabeza, pero en sus ojos se leía el horror.
Comprendía que su madre no solo acababa de arruinar sus posibilidades de quedarse con la casa, sino que también había puesto en peligro su propia libertad. No lo sabía, murmuró. Lo juro, creía que los documentos eran auténticos. Mamá dijo que los había encontrado entre unos papeles viejos. Señor Mitchell, se dirigió Chandler al abogado. ¿Qué puede decir sobre esta situación? El abogado se levantó, pero se mostraba inseguro. Toda su profesionalidad se había esfumado. Señoría, debo admitir que no comprobé debidamente los documentos que me presentaron. Mi cliente me aseguró que eran auténticos, y yo le creí. Fue un grave error por mi parte. ¿Un error?, repitió la jueza. Señor Mitchell, usted es un abogado con experiencia. Debía saber que hay que comprobar todos los documentos, especialmente en casos tan controvertidos como este. Sí, señoría, estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad por mis actos. La jueza tomó algunas notas en su libreta y luego se levantó de su asiento. Señor Nathan Harper, su demanda es desestimada en su totalidad. La casa pertenece a la señora Isabella Harper por derecho de sucesión, y no hay motivos para su división. Nathan se cubrió el rostro con las manos. Su plan había fracasado estrepitosamente, y ahora su madre se enfrentaba a un proceso penal. Es más, continuó Chandler, estoy obligada a remitir el expediente de este caso a la Fiscalía para que se inicie un proceso penal contra la señora Constance Harper por falsificación de documentos y estafa. Su señoría, intentó intervenir Mitchell. Tal vez valga la pena tener en cuenta la edad y la situación familiar de la señora Harper. La edad no es una circunstancia atenuante en la comisión de delitos intencionados, replicó la jueza. Las personas de 70 años comprenden perfectamente la diferencia entre lo que es legal y lo que es ilegal. Connie lloraba desconsoladamente y Nathan intentaba consolarla, aunque él mismo parecía confundido y abatido. Señora Isabella Harper, se dirigió la jueza a la verdadera dueña de la casa. La casa sigue siendo de su propiedad. También le recomiendo que considere la posibilidad de presentar una demanda civil por daños morales y costas judiciales. Isabella asintió con la cabeza, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Ayer mismo temía perder su casa, y hoy no solo había obtenido la confirmación de sus derechos, sino que además había descubierto que se había organizado una verdadera conspiración en su contra con documentos falsificados. En cuanto a usted, señor Mitchell, la jueza se volvió hacia el abogado. Me veo obligada a informar de sus acciones al Colegio de Abogados del Estado. La presentación de documentos falsos ante el tribunal puede acarrear la pérdida de la licencia. Mitchell bajó la cabeza. Sabía que su carrera pendía de un hilo. Se levanta la sesión, anunció la jueza Chandler. Señor secretario, prepare todos los documentos necesarios. Y que la señora Harper mayor se prepare para comparecer ante la fiscalía. La jueza y sus ayudantes recogieron los documentos y se dirigieron hacia la salida. Mitchell los siguió sin decir una palabra más. En la sala solo quedaron Isabella, Steele y la familia Harper. «Mamá, ¿cómo has podido?», preguntó Nathan mirando a Connie, que lloraba. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?». «Quería ayudarte», sollozó ella. «Te mereces una vida mejor que esta». «Basta», gritó Nathan. «Basta. Lo has destrozado todo». Steele tocó con delicadeza el hombro de Isabella. «Señora Harper, deberíamos discutir los pasos a seguir. Tiene derecho a exigir una indemnización por todos los gastos de abogado y daños morales». Isabella asintió, pero en ese momento solo le interesaba una cosa. ¿Cuándo se irían por fin esas personas de su casa? A la mañana siguiente, Isabella se despertó temprano, aunque la noche anterior se había acostado a primera hora de la tarde. Tras la marcha del juez y la completa desvelación de Connie, se quedó mucho tiempo sentada en el salón con el abogado Style, discutiendo los pasos a seguir. Había dormido mal, había soñado con el juicio, los documentos falsos, las lágrimas de su suegra y la cara desconcertada de Nathan, que por fin había comprendido en qué le había metido su madre. La lluvia repiqueteaba en el tejado, creando una melodía monótona que invitaba a pensar. Isabella se preparó un café y se sentó junto a la ventana de la cocina, mirando el jardín mojado. Las hojas amarillas de los arces se pegaban al cristal, y el cielo gris prometía que la lluvia duraría todo el día. Este tipo de tiempo solía provocarle melancolía, pero hoy sentía un extraño alivio. La verdad había triunfado. La casa seguía siendo suya, y aquellos que habían intentado engañarla
habían recibido su merecido. A las 9:30 llamó Steele. «Buenos días, señora Harper», dijo con voz alegre. «¿Ha dormido bien?» «No muy bien», admitió Isabela. «Todavía no puedo creer lo que ha pasado». «Lo entiendo, pero hoy tenemos que actuar con rapidez. Ya me he puesto en contacto con la fiscalía y están listos para recibir su denuncia por fraude en cualquier momento. Cuanto antes presentemos los documentos, mejor». «De acuerdo. ¿A qué hora debo ir?» «A la 1 del mediodía, al edificio de la fiscalía en Forest Avenue, y traiga todos los documentos que le mostró ayer al juez. Los necesitaremos como pruebas». Después de hablar con Stiles, Isabela comenzó a prepararse para ir a la fiscalía. Guardó cuidadosamente todos los documentos en carpetas y comprobó una vez más que no se había olvidado nada. El testamento de la tía Rose, los certificados de herencia, los extractos bancarios, las fotos de la reforma, todo lo que demostraba su derecho a la casa y refutaba las pretensiones de Nathan. A las 12 menos cuarto sonó el timbre. Isabela miró por la ventana y vio una figura familiar. Nathan estaba en la puerta, empapado por la lluvia y con aspecto muy abatido. No llevaba paraguas, tenía el pelo pegado a la cabeza y el impermeable completamente empapado. Isabela abrió la puerta, pero no lo invitó a entrar. «¿Qué quieres?», preguntó ella con frialdad. «¿Podemos hablar?», pidió Nathan. «Por favor, es importante». Ella dudó unos segundos y luego se hizo a un lado para dejarlo pasar al vestíbulo. Nathan sacudió las gotas de su impermeable y lo colgó en un gancho, por costumbre, como si aún viviera allí. «Habla», dijo Isabela sin invitarlo a pasar. «Isabela, no sabía que mamá había falsificado los documentos», comenzó él mirando al suelo. «Te juro que pensaba que eran auténticos». «¿Y qué importa eso?». Ella cruzó los brazos sobre el pecho. «Aunque los documentos fueran auténticos, tú habrías intentado quitarme mi casa de todos modos. No quitártela. Obtener una compensación justa por la inversión». «¿Qué inversión, Nathan?». Su voz se volvió cada vez más dura. «¿Por el dinero que ambos ganamos y gastamos en nuestra casa común? ¿Por las reformas que hicimos juntos? Yo trabajaba más, yo controlaba todos los procesos, yo... «Me has engañado durante 2 años», gritó Isabela sin poder contenerse. «Durante 2 años has estado haciendo planes con otra mujer y me has estado mintiendo a la cara». Nathan frunció el ceño, como si sintiera dolor físico. «Eso es diferente», murmuró. «Nuestra relación llevaba mucho tiempo estancada. Los dos lo sentíamos». «Yo no lo sentía». Isabela se acercó y él vio cómo le ardían los ojos. «Pensaba que eran dificultades pasajeras, que las superaríamos, y tú ya estabas planeando una nueva vida con esa... ¿Cómo se llama? Summer». «¿Dónde está, por cierto?», preguntó Isabela. «Ayer estaba tan ansiosa por quedarse con mi casa y hoy ha desaparecido». Nathan bajó aún más la cabeza. «Ella... ya no nos vemos». «¿En serio?». Hubo un tono burlón en la voz de Isabela. «¿Y cuándo ocurrió eso?». «Ayer por la noche, después del juicio», admitió Nathan en voz baja. Cuando se dio cuenta de que las cosas iban mal, dijo inmediatamente que no estaba dispuesta a comprometerse con alguien que pudiera tener problemas con la ley. Isabela se rió, pero fue una risa amarga. «¡Qué pena! ¿Así que el amor de su vida se evaporó en cuanto quedó claro que no habría dinero?». «No hagas eso», le pidió Nathan. «Entiendo que me equivoqué. Entiendo que te hice daño. Pero mamá, ella actuó por su cuenta. Yo no le pedí que falsificara los documentos». «Pero no te negaste a utilizarlos», señaló Isabela. «Cuando te trajo esos certificados, no comprobaste su autenticidad. No te importaba nada, solo conseguir lo que querías». «Confié en mi madre», se justificó Nathan. «Ella dijo que había encontrado los documentos entre los viejos papeles de mi padre». «¿Los papeles de tu padre?», repitió Isabela. «Tu padre murió hace 15 años. ¿Qué documentos sobre la venta de tu apartamento podían existir?». Nathan comprendió que había caído en la trampa de su propia estupidez. «Yo no pensé en eso. Simplemente lo creí». «Lo creí porque querías creerlo», dijo Isabela. «Porque encajaba con tus planes». Se quedaron en silencio un rato, escuchando cómo la lluvia golpeaba las ventanas del vestíbulo. Nathan parecía como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Sus planes para una nueva vida se habían desmoronado.
Su prometida había huido ante los primeros signos de problemas, y su madre se enfrentaba a una posible acusación penal. Isabela, dijo finalmente, entiendo que no tengo derecho a pedir clemencia, pero mi madre es una mujer mayor. La cárcel la matará. ¿Pensaste en eso cuando planeaste el juicio? Preguntó Isabela con frialdad. ¿Pensaste en las consecuencias que podría tener la mentira? Pensé que los documentos eran auténticos, exclamó Nathan. Y además, ¿es justo que te quedaras con la casa sin más? Llevamos 8 años invirtiendo en él. Así como así, Isabela no daba crédito a lo que oía. La tía Rose era como una segunda madre para mí. La cuidé cuando estaba enferma, pasé tiempo con ella, la quería, y ella me dejó la casa en herencia por gratitud. Pero nosotros la reformamos. Con dinero común, gritó Isabela. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Era nuestro dinero común, nuestras decisiones comunes. Nathan comprendió que la discusión era inútil. Isabela tenía razón y él lo sabía. Pero reconocer que estaba equivocado era más de lo que podía soportar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Presentar una denuncia ante la fiscalía, respondió ella sin vacilar. Tu madre ha cometido un delito y debe responder por ello. Pero ella no quería hacer daño. Solo intentaba ayudar a su hijo. ¿Ayudar a robarme? Isabela abrió la puerta, dándole a entender que la conversación había terminado. Vete, Nathan. Y no vuelvas por aquí. Esta no es tu casa. Nathan se puso lentamente la gabardina mojada y se dirigió hacia la salida. En el umbral se dio la vuelta. ¿Y si te pidiera perdón?, dijo en voz baja. ¿Y si te dijera que todo ha sido un error? Es demasiado tarde, respondió Isabela. Algunos errores son irreparables. Cerró la puerta y se apoyó contra ella con la espalda. Desde fuera se oyeron pasos en el camino mojado, el sonido de una puerta de coche cerrándose y el ruido de un coche alejándose. Nathan desapareció de su vida tan repentinamente como había entrado en ella 8 años atrás. A la 1 del mediodía, Isabela se encontraba en el edificio de la fiscalía en Forest Avenue. Steele ya la estaba esperando en el vestíbulo, y unos minutos más tarde, el asistente del fiscal, un joven llamado Daniel Green, los invitó a pasar. Escuchó atentamente el relato de Isabela, examinó todos los documentos y le aseguró que el caso contra Connie Harper se iniciaría en los próximos días. La falsificación de documentos oficiales y el fraude son cargos graves, dijo. La pena máxima es de 5 años de prisión. Sin embargo, teniendo en cuenta la edad de la acusada y la ausencia de antecedentes penales, es posible que el tribunal se limite a una pena condicional. Lo importante es que se haga justicia, respondió Isabela. Al salir del edificio de la fiscalía, sintió que un gran peso le había sido quitado de encima. La verdad estaba de su lado, y la ley también. La casa seguiría siendo suya, y quienes intentaron robarla recibirían el castigo que se merecían. La lluvia había cesado, y los primeros rayos de sol se abrían paso entre las nubes. Isabela se subió al coche y se dirigió a su casa, que ya nadie podría quitarle. El sol de abril inundaba el salón con su suave luz, penetrando a través de las ventanas, que Isabela abrió de par en par por primera vez en 6 meses. El aire primaveral llenaba la habitación con el aroma de los manzanos en flor del jardín vecino y de la fresca vegetación que finalmente había brotado a través de los últimos restos de nieve. Se sentó en su sillón favorito, el mismo en el que 6 meses atrás se enteró de los planes de Nathan y su madre de quitarle su casa, y revisó los documentos del agente inmobiliario. Mucho había cambiado en esos meses. Connie Harper recibió una sentencia condicional, 2 años de libertad condicional y una multa de $10,000. El juez se mostró más indulgente de lo que Isabela esperaba, teniendo en cuenta la edad de la acusada y su arrepentimiento. Aunque, en opinión de Isabela, el arrepentimiento era más bien un pesar por el fracaso del plan que una verdadera comprensión de la gravedad de lo cometido. Nathan estaba siendo investigado como cómplice de fraude. El fiscal Green consideraba que no tenía pruebas suficientes de que Nathan supiera de la falsificación de documentos, pero el caso aún no se había cerrado. El abogado Mitchell perdió su licencia durante 6 meses y ahora trabajaba como consultor en un pequeño bufete de abogados que se ocupaba de casos civiles sencillos. Su reputación quedó dañada para siempre. Isabela recibió una indemnización completa por las costas judiciales.
$42,000, incluidos los honorarios de Steele y todos los peritajes. Nathan pagó el dinero a plazos, vendiendo su coche y pidiendo un préstamo. Cada pago venía acompañado de una nota en la que pedía perdón y suplicaba que no destruyeran su carrera definitivamente. Isabela no leía esas notas, simplemente las tiraba junto con los sobres. Summer Lang desapareció de South Portland inmediatamente después del juicio. Según los rumores que transmitía la vecina, la señora Thompson, la joven se mudó a Boston y allí se casó con el gerente de una gran empresa constructora. Al parecer, sus planes de formar una familia en una bonita casa se hicieron realidad, solo que con otro hombre. Isabela no sentía ni rencor ni lástima por ella, solo indiferencia, como si Summer fuera simplemente un episodio desagradable que quería olvidar lo antes posible. Los 2 primeros meses después del juicio fueron los más difíciles. Isabela se sentía incómoda en casa, como si las paredes recordaran todas las humillaciones y el dolor que había tenido que soportar. Cada habitación le recordaba a Nathan, sus cosas, sus hábitos, las huellas de su vida juntos. Metódicamente, eliminó todo lo que pudiera recordarle sus 8 años de matrimonio. Fotos, regalos, incluso los muebles que habían comprado juntos. Lo primero que hizo Isabela fue cambiar todas las cerraduras de la casa. Las viejas llaves que podían haber quedado en poder de Nathan o de su madre ya no encajaban en ninguna puerta. El cerrajero Jimmy MacDonald, un anciano irlandés del taller local, trabajó todo el día instalando nuevos cerrojos, cadenas de seguridad e incluso un sistema de alarma. «Señora», dijo secándose el sudor de la frente, «después de esta reforma, ni un ratón podrá entrar sin invitación». «Es justo lo que necesito», sonrió Isabela mientras firmaba el cheque por el trabajo. En invierno pintó todas las habitaciones con nuevos colores. Los sombríos tonos beige que prefería Nathan dieron paso a tonos azul claro y melocotón. La casa pareció cobrar vida, se volvió más luminosa y espaciosa. Isabela disfrutaba de la tranquilidad, de la posibilidad de hacer lo que quería sin tener en cuenta los gustos y hábitos de nadie. Pero con la llegada de la primavera, se dio cuenta de que ya no quería vivir en esa casa. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Cada rincón le recordaba o bien los momentos felices con Nathan, que resultaron ser una mentira, o bien la pesadilla que vivió durante el juicio. La casa estaba limpia de la presencia de otras personas, pero no de los fantasmas del pasado. La decisión de vender la casa no fue fácil. Era el último vínculo con la tía Rose, con aquella época en la que Isabela creía en el amor y la felicidad familiar. Pero entendía que no podría ser verdaderamente libre permaneciendo en un lugar donde cada tabla del suelo guardaba el recuerdo de la traición. La agente inmobiliaria, Susan Wilson, resultó ser una mujer agradable de mediana edad, que comprendió el deseo de Isabela de vender la casa rápidamente y sin preguntas innecesarias. La tasación reveló que la propiedad valía $410,000, incluso más de lo que Nathan había exigido en el juicio. Todas las mejoras por las que él había intentado obtener una compensación realmente habían aumentado el valor de la casa. «Es un precio excelente para nuestra zona», dijo Susan mientras inspeccionaba las habitaciones renovadas. «La casa está en perfecto estado, con reformas modernas y un buen terreno. Creo que encontraremos un comprador en un mes». «Eso espero», respondió Isabela. «Tengo que resolver este asunto antes del verano». Los compradores aparecieron antes de lo esperado. Una joven familia de Portland, un profesor y una enfermera con 2 hijos pequeños, buscaba una casa en una zona tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando Isabela les enseñó las habitaciones, vio en los ojos de la mujer el mismo entusiasmo que ella misma había sentido al ver la casa. «Aquí hay una habitación infantil preciosa», dijo la joven madre mientras observaba el dormitorio del segundo piso. «Y el despacho se puede convertir en una sala de juegos». «Sí, es un lugar estupendo para una familia», coincidió Isabela, y por primera vez en 6 meses pronunció esas palabras sin amargura. El trato se cerró por $395,000, 15,000 menos que el valor estimado, pero Isabela aceptó sin regatear. Para ella era importante cerrar ese capítulo de su vida, no sacar el máximo beneficio. Los últimos días en la casa los pasó empaquetando cosas y recordando. Isabela encontró una caja con fotos antiguas que mostraban los primeros meses de su vida en la casa con Nathan.
jóvenes, felices, llenos de planes para el futuro. En una foto, estaban pintando las paredes del salón, ambos con ropa de trabajo y pintura, riéndose de alguna broma. En otra, están de pie en la cocina sin reformar, abrazados y sonriendo a la cámara. Quemó esas fotos en la chimenea. No por rencor, sino por comprender que el pasado debe quedarse en el pasado. El fuego devoraba las fotos una tras otra, convirtiendo los falsos recuerdos en cenizas. Había algo purificador, liberador en ello. Isabela decidió vincular su futuro a Vermont. En febrero recibió una oferta de trabajo de una empresa de arquitectura de Burlington. El puesto de directora de proyectos con un sueldo un 30% superior al actual. Al principio dudó, pero ahora entendía que era una señal del destino. Vermont siempre le había evocado nuevos comienzos. Allí era donde iba de vacaciones con sus padres cuando era niña. Allí aprendió a esquiar. Allí comprendió por primera vez lo hermosa que puede ser la naturaleza. Montañas, lagos, aire puro. Todo lo que tanto echaba de menos en South Portland, con sus zonas industriales y su ajetreo constante. Con el dinero de la venta de la casa, pensaba comprar un pequeño apartamento en el centro de Burlington y un coche nuevo, quizá un Subaru Forester, que llevaba tiempo mirando en el concesionario. El dinero restante lo destinaría a organizar su nueva vida y crear un colchón financiero. El día de la mudanza fue soleado y cálido. Los mozos de mudanzas sacaron con cuidado las cajas con sus pertenencias y los muebles que Isabela había decidido llevarse. Todo cabía en un solo camión. Era sorprendente lo poco que realmente le pertenecía a ella, y no formaba parte de la vida que había compartido con Nathan. La vecina, la señora Thompson, vino a despedirse. La anciana, que llevaba 30 años viviendo en el barrio y aún recordaba a la tía Rose, parecía triste. «Será extraño no verte en el jardín», dijo mientras abrazaba a Isabela para despedirse. «¿Cuidabas también las rosas de Rose? Los nuevos propietarios también las querrán», sonrió Isabela. «Tienen hijos. La casa se llenará de risas y alegría. Y no dejes de escribirnos para contarnos cómo te va en Vermont, y ven a visitarnos cuando quieras recordar los viejos tiempos». Isabela lo prometió, aunque sabía que era poco probable que volviera a South Portland. Antes de marcharse, volvió a recorrer la casa vacía. En la sala de estar solo quedaban las estanterías empotradas y la chimenea, y en la cocina solo los electrodomésticos que venían con la casa. Las habitaciones parecían más grandes sin muebles, más luminosas sin objetos personales. Ya no era su casa, sino simplemente un bonito edificio listo para acoger a una nueva familia. En el estudio del segundo piso, donde alguna vez trabajó en proyectos y soñó con el futuro, Isabela se detuvo junto a la ventana. Desde allí se veía todo el barrio. Casas ordenadas, céspedes verdes, parques infantiles. Un lugar tranquilo y apacible para una vida tranquila y apacible. Así es como quería que fuera su vida hace 8 años, cuando cruzó por primera vez el umbral de esta casa. Ahora sus planes habían cambiado. Quería movimiento, gente nueva, nuevas oportunidades. Quería olvidar la traición y el engaño, los juicios y los documentos falsos. Quería volver a creer que las personas pueden ser honestas y que las relaciones pueden ser auténticas. El camión con sus cosas ya había partido hacia Vermont. Isabela se sentó en su Volvo, miró por última vez la casa que había estado a punto de perder 6 meses atrás y arrancó el motor. Dejó las llaves de las nuevas cerraduras debajo del felpudo para los nuevos propietarios, tal como había acordado con el agente inmobiliario. El viaje a Vermont duró 3 horas. Durante todo ese tiempo, Isabela no pensó en lo que dejaba atrás, sino en lo que le esperaba por delante. Un nuevo trabajo, una nueva vivienda, nuevas amistades. La oportunidad de empezar de cero a los 34 años no es tan tarde para intentar por segunda vez construir una vida feliz. Cuando aparecieron las montañas de Vermont, cubiertas de vegetación joven, sintió cómo se le quitaba de encima el último peso del pasado. Nathan, Connie, Summer, el juicio, los documentos falsos, todo eso se había quedado en Maine, en su antigua vida. Ahora tenía la libertad de elegir con quién construir una relación, en quién confiar, cómo vivir. Al entrar en Burlington, Isabela sonrió a su reflejo en el espejo retrovisor. Por primera vez en muchos meses, era una sonrisa auténtica y sincera de una mujer que por fin había encontrado la paz.